Si somos libres o no es una pregunta que ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Son muchos los autores y pensadores que han intentado responder a esta cuestión y, en la actualidad, aún existe cierto interés por esta problemática, pero a lo mejor más alejada de cuestiones religiosas y más próxima a los afares sociales, políticos y económicos. Por ejemplo, a raíz de la pandemia del COVID-19, resurgió dicho debate en base al paradigmático concepto de la biopolítica del filósofo francés Michel Foucault, en que se discute la relación entre el poder estatal y el transcurso de la vida humana y su posible libertad de acción. Esta también fue una pregunta presente en las mentalidades de los andalusíes. Más en el plano religioso y de manera generalizada, la idea de que somos responsables de nuestros actos estuvo ampliamente aceptada, cosa que se compartió en el sistema de creencias de las tres religiones abrahámicas, es decir, Islam, cristianismo y judaísmo. Por este motivo, siempre ha existido una dificultad, hasta una paradoja, podríamos decir, de conciliar los atributos de omnipotencia y justicia de Dios con el hecho de que los humanos pueden intervenir en la voluntad divina y responsabilizarse de su propia condena o salvación. Así pues, en el Islam se intentó dar una respuesta a la pregunta inicial a partir de la ciencia religiosa o la teología racional, conocida como el Kalam. Dicho término se podría traducir como diálogo o debate, y en pocas palabras consistiría en la disciplina que se ocupa de argumentos textuales y racionales, relacionados con los principios de la fe islámica. Estos, por ejemplo, podrían ser la existencia de Dios, sus atributos, así como la obligación de creer en él y de obedecerlo. Igual que otras disciplinas islámicas, como la jurisprudencia, la teología se fundamenta en el análisis y la reflexión de sus principales textos sagrados, como son la Suna, es decir, una colección de los dichos y tradiciones vinculadas al profeta Muhammad, y el Corán. Por lo que respecta a la presencia del Kalam en Al-Ándalus, este se introdujo durante el siglo X a través de Ifriqiya, el actual Túnez, y en algunas partes del Magreb occidental. Asimismo, este proceso de transmisión del conocimiento se produjo a través de los conocidos viajes de estudios a Oriente Próximo, donde los ulemas o estudiantes en ciencias jurídicas y religiosas se formaban directamente con los maestros más destacados del momento. Así pues, para comprender la concepción andalusí de la libertad desde el plano religioso, es necesario ubicar las principales corrientes teológicas que trataron dicha cuestión. Primeramente, encontraríamos el mutazilismo. Se trata de una corriente de pensamiento surgida en el actual Irak durante el siglo X, concretamente en las ciudades de Basra y Bagdad. En relación con el tema, de manera general se concretó una doctrina en que Dios creó a las personas libres y dotadas de razón, por lo que tienen la capacidad de crear sus propias acciones y elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Por tanto, los actos morales solamente son posibles desde el libre albedrío. En segundo lugar, aparecería el asharismo, una corriente que nació del teólogo mutazilí Abu Hassan al-Ashari de Basra durante el siglo X. A diferencia del movimiento anterior, estos realizan una lectura más literal del Corán y resaltan la naturaleza todopoderosa, creadora, regidora, providente, de principio absoluto, necesaria, así como de juez de lo creado de Dios. Por tanto, mediante la doctrina de la omnipotencia de Dios, los asharíes conciben que todos los actos humanos son determinados por éste, ya sean buenos o malos. No obstante, en este punto nace el conflicto del origen del mal, por lo que surge una posición intermedia entre el determinismo divino y el libre albedrío, la doctrina del Kasb, donde pese a que Dios crea las acciones humanas, los creyentes tienen la capacidad moral de adquirir o responsabilizarse de ciertos actos. Asimismo, la problemática de la libertad y la predestinación se podría representar mediante los siguientes términos. En primer lugar, el concepto qadar, el cual haría referencia a la determinación divina de las acciones humanas, así como la idea del destino impersonal. Se podría vincular con la expresión qada o al-qadar. Ikhtiar, que se podría traducir como elección y aludiría al libre albedrío, y kasb o iktasab, que significaría algo así como adquisición o apropiación en relación con la doctrina ashari del kasb, ya mencionada. De esta manera, términos como los ya comentados aparecen en los textos sagrados del Islam, tanto en algunas aleyas o versos del Corán como en el hadith o tradición profética. No obstante, de forma más concreta y apoyándose en dichos textos, diversos autores andalusíes también intentaron dar una respuesta a la cuestión del libre albedrío y a la determinación de Dios. Por ejemplo, Ibn Masarra, conocido por ser uno de los primeros pensadores y filósofos de Al-Ándalus, además de ser el sujeto de diversas atribuciones erróneas sobre su pensamiento a lo largo de la historia, no estuvo adscrito a ninguna escuela teológica en concreto, por lo que argumentó la existencia de un determinismo divino y una responsabilidad humana exclusiva, donde no hay cabida del perdón de Dios. Ibn Hazm de Córdoba, filósofo, poeta, jurista, teólogo, entre otras profesiones, reconocido por su célebre obra El collar de la paloma,
Concibe que Dios no condiciona la voluntad de las personas, pero puede interceder en sus vidas mediante la gracia. El filósofo Ibn Bajjah o Abenpace propuso una doctrina muy parecida a la de Ibn Hazm, pero relacionada con el conocimiento humano, es decir, puso más énfasis en el hecho que las virtudes intelectuales y morales provienen de Dios. Ibn Tumart, el ideólogo principal del movimiento almohade, elaboró un ideario en torno a la responsabilidad que tiene el creyente sobre sus actos morales, en que la ordenación del bien y la prohibición del mal debe ser la máxima a seguir. Finalmente, Averroes, sabio en diversas disciplinas como la filosofía, teología, medicina, astronomía o jurisprudencia, llevó a cabo un estudio sistemático y exhaustivo de la cuestión de la libertad, donde llegó a la conclusión que los actos humanos tienen un origen directo en Dios, por tanto, adoptó una posición totalmente determinista. Aparte de los autores comentados, es posible extrapolar la visión sobre la libertad y la predestinación andalusí a un contexto histórico concreto, a partir de la figura y obra de un pensador en particular. Este sería el caso de Abu Bakr ibn al-Arabi, ubicado en el contexto almorávide del siglo XI y XII. Abu Bakr ibn al-Arabi fue un jurista, cadí supremo de Sevilla, teólogo asharí, así como experto en ciencias coránicas, ascetismo, prosa literaria, historia y gramática. De manera breve, la biografía de dicho autor está marcada por una serie de factores que resultan relevantes para comprender su trayectoria intelectual. Por ejemplo, el interés de su padre, Abu Muhammad Abdallah bin Muhammad al-Ma'afiri ibn al-Arabi, en que su hijo se formara en ciencias jurídico-religiosas, de una manera innovadora. Por este motivo, Abu Bakr ibn al-Arabi estudiaría con una gran diversidad de maestros orientales, como al-Turtushi, pertenecientes a diferentes tendencias teológicas y jurídicas. Otro punto importante sería la partida de su padre de Al-Ándalus, a causa de la nueva situación política andalusí bajo los almorávides y por un encargo diplomático, además de la peregrinación a la Meca. Otro punto sería la persecución por causas políticas, teológicas y jurídicas, así como su nombramiento como cadí supremo de Sevilla. Finalmente, Abu Bakr ibn al-Arabi destacaría por su destreza en diferentes disciplinas que marcarían toda su producción intelectual. Asimismo, en relación con el tema del vídeo, Abu Bakr ibn al-Arabi discute la cuestión del libre albedrío y la determinación divina en diversas de sus obras, como por ejemplo, Kitab al-Kabas fi Sharh Muwatta Malik ibn Anas, fue un comentario de la colección de hadices o relatos del profeta elaborada por el imam Malik ibn Anas, o Shiraj al-Muridin fi Sabil al-Din, que se podría traducir como El candil de los novicios. Se trataría de una obra de carácter místico, donde el autor comenta una serie de aleyas sobre las promesas y las amenazas, el paraíso y el infierno, así como algunos relatos que figuran en el Corán. Asimismo, abarca otras temáticas, como la búsqueda del conocimiento, la necesaria humildad de quienes poseen el conocimiento ante la superioridad de Dios, la vivencia acorde a la sharia o ley religiosa, o la teoría del liderazgo político-religioso de la comunidad islámica, además de algunas consideraciones y normas vinculadas a la vestimenta. Y es que esta última obra resulta especialmente interesante, puesto que Abu Bakr ibn al-Arabi desarrolla, concretamente, la doctrina sharí del kasb, relacionada con la responsabilización de sus actos por parte de la humanidad. Así pues, mediante el apoyo de los textos sagrados islámicos, es decir, el Corán, los hadices y la sharía, el autor en cuestión adopta una posición determinista, donde indica que la procedencia de los actos humanos se encuentra en Dios, fortaleciendo al mismo tiempo el carácter omnipotente de éste. Por tanto, mediante dicha obra, el pensador afirma su adhesión al asharismo, convirtiéndose en un ejemplo de dicha corriente teológica en Al-Ándalus. En definitiva, pese a la larga trayectoria histórica del debate sobre el libre albedrío y el determinismo divino, la teología medieval islámica es un campo de estudio muy faltado de atención. Por tanto, aún son necesarias las aportaciones para esclarecer y difundir unos conceptos teológicos islámicos que tradicionalmente han sido considerados oscuros o difíciles de entender, ya sea en la Academia Española como en la sociedad en general. Es más, la cuestión del qadar tiene un gran valor cultural, dado que se trata de uno de los pilares fundamentales de la fe islámica. De esta manera, el conocimiento de su significado e historia es especialmente útil para el análisis de la actualidad y para la aproximación a la comunidad islámica contemporánea, numerosa en España. Por tanto, respondiendo a la pregunta de cómo concebían la libertad los andalusíes, podríamos decir que no existe una visión unitaria. Ciertamente, existía en los diversos autores andalusíes presentados una tendencia hacia el hecho de que Dios determinaba las acciones humanas, pero cada pensador aportaba sus matices propios,
y se desconoce la opinión del sector más general de la población, que posiblemente podría diferir.